Genial. Buenas noches con todos. Mi nombre es Melina Lacunzo Orbegoso. Soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy vamos a brindar una charla muy importante. Voy a compartir el documento para que podamos visualizar. Listo. Antes de iniciar, quisiera dar algunas consideraciones, por favor, para que este evento sea un éxito al finalizar. En primer lugar, les voy a pedir tener apagado el audio. Ya sabemos por protocolos intrínsecos que cada vez que ingresamos a un webinar, después que se ha iniciado, lo primero que debemos hacer es apagar el audio, por favor. Hacer sus consultas a través del chat. Voy a hacer breves pausas para fijarme si es que existen las consultas. Siempre el trato con respeto, por favor. Y si existe o hay indicios que alguien empieza a rayar la pantalla, salimos del evento, ¿sí? Y probablemente volvamos a ingresar con el mismo link para evitar cualquier tipo de vandalismos, que dicho sea de paso ya me ha pasado. Entonces, dicho esto, iniciamos. Voy a apagar aquí, voy a apagar el video. Genial. De vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Específicamente vamos a tratar el día de hoy el protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento que rige en base a la resolución ministerial 087-2020 de vivienda, construcción y saneamiento. Como ya les dije, mi nombre es Melina Lacunzo Orbegoso, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Listo. ¿Cuáles son los objetivos del evento? Reforzar las medidas de prevención y protección indicadas en el protocolo sanitario del sector construcción. Reforzar el conocimiento de la estructura del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo y guiar en el correcto llenado de información en el SIS-COVID-19. Dicho esto, no está de más aclarar que las consultas deben darse respecto al tema, por favor, sí, para no salirnos de la directriz y poder absorber todas las dudas respecto al protocolo. Entonces, estructura del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. La estructura por completo la vamos a encontrar en el anexo número 4 de la resolución ministerial 239-2020 MINSA. Este anexo es el único que hasta ahora no se ha modificado, así que nos vamos a seguir basando en esta resolución ministerial. Y vamos a agregar a este anexo los considerandos de la resolución ministerial 087, es decir, del sector construcción. Las vamos a ir acoplando. Para esto, siempre recomiendo que nosotros debemos tener en cuenta la base legal para no perdernos en el camino. La base legal general es la resolución ministerial 239-2020 MINSA, que digamos es la madre de toda la base legal respecto a esta pandemia mundial. Esta resolución ministerial emitida en el 28 de abril tiene 7 lineamientos específicos que nosotros debemos seguir para la elaboración del plan. Luego vino una modificatoria, la 265 del 7 de mayo. En esta modificatoria se toman puntos como las modificaciones del anexo 1 y 3, por ejemplo, cambian los factores de riesgo del IMC, sube hasta 40, que las empresas hagan las pruebas serológicas, lo que no consideraba la 239. También debemos de considerar el Decreto Supremo 083-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la cual se prorroga el estado de emergencia, pero en uno de sus artículos considera la variación del grupo de riesgos y lo cambia a más de 65 años. Y también me habla de la declaración jurada de los grupos de riesgos que deseen volver a trabajar. Por eso es importante considerarla. También tenemos el decreto legislativo 1499, emitido el 10 de mayo, en la que se establecen las diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales.
En este BL nos habla de las facilidades para el uso de la tecnología para hacer los trabajos remotos, de las capacitaciones presenciales que están establecidas en la 29783 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo cambian a ser virtuales. Sin embargo, también nos habla que se debe considerar algunas capacitaciones presenciales como la de ingreso de una persona nueva o si han cambiado sus funciones en su puesto de trabajo. También habla de la prórroga del mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, ¿no? Finalmente, pero no creo que sea la última, tenemos la resolución ministerial 377 del MINSA, emitida recién el 10 de junio, en donde me habla de la delegación de funciones al CENSOPAS, de manera general, ¿no? Que es lo que vamos a tratar ahora. Adicional a esto, tenemos la normativa del sector. Si bien es cierto, en un inicio se emitió la resolución ministerial 085, esta ha sido derogada por completo. Es decir, la 087 la reemplaza completamente. Aún estoy viendo publicidad o webinars auspiciando la 085 y colocando como modificatoria la 087. Esto está mal, porque la 085 ya no va, está desfasada. Emitida el 7 de mayo. Entonces ahora vamos a hablar de la última resolución ministerial 377, que es la delegación al Instituto Nacional de Salud, más adelante INS, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, la administración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, en donde en el Sistema Integrado para COVID, SIS-COVID-19, del MINSA, así como su fiscalización posterior. Entonces, todas las personas jurídicas que están autorizadas para el reinicio de actividades, que son las empresas que se encuentran en la fase indicada. Ojo que estamos iniciando la fase 2. Las empresas que están ya habilitadas son aquellas que se encuentran dentro de esta fase. Van a registrar de manera digital y automática su plan. ¿Cuál es ese plan? El plan de vigilancia, control y prevención del COVID-19. Lo vamos a registrar en el SIS-COVID. Y este plan se va a actualizar de manera mensual en la misma oportunidad en la que se debe remitir el plan, según el último dígito del RUC. No quiere decir que vamos a ingresar los dos documentos al SIS-COVID o los dos documentos al portal de SUNAT. No es así. Simplemente voy a ingresar cada uno en su sector, cada uno en su plataforma, el documento, pero por un tema de orden va a ser justo cuando ingresemos el plan. Y este se guía según el último dígito del RUC. Posterior a eso, CENSOPAS tiene la autoridad para hacer una fiscalización posterior. ¿Y qué es lo que va a fiscalizar? Va a verificar el llenado completo de los campos obligatorios del registro, los datos del contacto, como correo electrónico y teléfono, para permitir una comunicación oficial y que sus titulares se identifiquen como tales. La información vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicios sea auténtica y conforme a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, tal como indica la RM 239. Y asimismo, otras materias de competencia del MINSA conforme al Decreto Supremo 080 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este decreto supremo aprueba la reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva. Y el artículo 4 me habla de la supervisión y fiscalización, específicamente el 4.1 de las autoridades sanitarias. Si existe la verificación que hay omisión de campos obligatorios no llenados, que existen campos obligatorios no llenados, información falsa, incumplimiento de lineamientos para la vigilancia de la salud, se va a emitir una medida correctiva. Esta medida correctiva implica suspensión o cancelación del registro hasta que se subsane la infracción detectada en la fiscalización posterior. Es decir, vamos a tener que esperar un buen tiempo. Esta medida correctiva va a ser comunicada por CENSOPAS al sector que autorizó el reinicio,
a la Dirección Regional de Salud o a la Gerencia Regional de Salud según corresponda. ¿Hay alguna consulta? Me están indicando acá. A ver, un momentito, por favor. No, no hay ninguna consulta. Seguimos entonces. Obligación de comunicar el plan a los trabajadores. Las personas jurídicas autorizadas para el reinicio de actividades que cuenten con el plan ya registrado en el sistema deben remitir dentro de las 24 horas una copia del plan a todos los trabajadores. Y sin perjuicio de esto, Sensopas establece un mecanismo de acceso al plan a todos los trabajadores que lo soliciten. Esto es de vital importancia porque el personal puede verificar en sus manos o a través del sistema si la información que el empleador está ingresando al SYSCOBIT es verídica o no. Entonces, para esto se ha creado un registro de incidencias y comunicaciones a entidades competentes. Sensopas establece este registro de incidencia comunicadas por empleadores y trabajadores, facultada a comunicarse a través de medios remotos o electrónicos a los profesionales del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que han sido incluidos en este plan o los miembros del comité que también están detallados en el plan ingresado en el SYSCOBIT para efectos de determinar la autenticidad de la declaración efectuada en el plan. Entonces, esta comunicación que va a hacer tanto el empleador como los trabajadores se va a registrar, ¿no? En este registro de incidencia. Luego se va a hacer una remisión a SUNAFIL, a su salud, a los sectores competentes y a los gobiernos regionales, a todas estas entidades gubernamentales. Deber de respuesta por parte de la empresa. Sensopas va a remitir las comunicaciones y requerimientos a las empresas, a las personas jurídicas autorizadas, a través de correo electrónico y estas tienen que responder en el plazo fijado en esta comunicación. No va a haber un documento escrito o yo te aviso por correo y luego te envío el documento físico del oficio. No es así, todo va a ser por correo electrónico. Asimismo, se crea el registro de profesionales de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está integrado por todos los profesionales consignados en el plan, por las personas jurídicas, ¿no? Autorizadas. Entonces, estas personas son las que tienen la obligación de responder las comunicaciones y requerimientos a Sensopas, lo que habíamos indicado en la diapositiva anterior. Entonces, Sensopas me envía por correo electrónico una comunicación o un requerimiento de información adicional a lo que ya ingresé en el plan. ¿Quién va a responder esta comunicación? Los profesionales de la salud ingresados en el plan, ¿no? Que están también ingresados en el sistema. Con esta información, Sensopas va a habilitar un registro de profesionales de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Existe también una coordinación interinstitucional. Sin perjuicio de la fiscalización posterior de Sensopas, esta entidad coordina o remite información, ojo con esto, tanto a la SUNAFIL como a direcciones o gerencias regionales y a la autoridad competente. Pasado esto, pasada el ingreso de la información, Sensopas va a publicar cada 15 días las personas jurídicas que cuenten con un plan aprobado, el registro de incidencias y las personas que fueron sujetas a fiscalización posterior y que cuenten con medida correctiva, que ya habíamos hablado, de suspensión o cancelación del registro. A ver, hasta aquí voy a revisar el chat. Listo, entonces continuamos. ¿No tengo alguna pregunta?
Genial. Como les indiqué anteriormente, esta es la última modificatoria respecto a las resoluciones ministeriales emitidas por el Ministerio de Salud, por el MINSA. Ahora empezamos con el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el Trabajo. Como les indiqué en la primera diapositiva, toda la estructura de este plan se encuentra en el anexo 4 de la resolución ministerial 239. Si es que existe alguna modificatoria, la vamos a ir ahondando a lo largo de la exposición, pero básicamente este anexo no ha sido modificado. ¿Qué es lo primero que nos pide este plan? Los datos de la empresa y los datos del lugar de trabajo. Entonces, una persona ingresa al SYSCOBIT y se encuentra con esta interfaz, en donde me piden los datos del sector, ingreso el sector al que corresponde mi empresa, ingreso la actividad a la que me dedico y la subactividad que viene en un desglosable según lo que he ingresado en el sector. Luego los datos generales de la empresa como RUC, razón social, tipo de empresa, el departamento, etc. Y los datos del lugar de trabajo es donde voy a especificar si es que tengo sedes o no. Para el caso del sector construcción, que es el tema de hoy, tendría que agregar cuántos proyectos tengo. Y la información que me pide realmente es ligera, ¿no? Como nombre del proyecto y su ubicación. Departamento, provincia, distrito, la dirección exacta y una información adicional que desee ingresar en el sistema. Luego tengo los datos del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Se refiere específicamente a la nómina de los profesionales. Entonces, el sistema me hace la consulta. Usted cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y desea informar al MINSA. Ojo con esta palabra. La consulta es desea. Por eso es que yo puedo seleccionar si es que lo deseo o no si es que no lo deseo. Yo puedo tener ya en camino la implementación de mi sistema de gestión, pero probablemente no desee ingresarlo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, lo primero que se me viene a la mente, una empresa que no tiene la certificación de su registro de monitoreos. Entonces colocan no por evitar un problema mayor. Si es que colocan no, les va a salir esta pregunta. Informe el número de profesionales según el ítem, que lo vamos a ver 2 diapositivas después. Pero si coloca sí, si es que ustedes colocan sí en el sistema, les va a salir que adjunten los siguientes archivos. Todo lo que corresponde a la implementación del sistema de gestión. Política, reglamento, plan anual, plan de capacitaciones, etc. Entonces, tanto si ingresaron sí o no, vamos a registrar la nómina de profesionales. Primero me preguntan el número de trabajadores. Ojo con esto, no el número de profesionales, sino el número total de trabajadores. Y esto tiene una razón de ser. Vamos a darle al botón agregar. Y aquí es donde voy a ingresar dato por dato los datos, por así decirlo, ¿no? Los datos de mi profesional de la salud, ¿no? De mis profesionales de la salud. DNI, fecha de nacimiento, apellidos, la profesión, etc. Y aquí en horas semanales me va a salir por defecto las horas según la cantidad de trabajadores que tenemos. Por ejemplo, en este caso, al tener 65 trabajadores, el profesional debe cumplir al menos 8 horas a la semana. Tengo aquí consultas, me parece. A ver, sí. Y a ver, dice, buenas noches, se llena eso en ejecución del proyecto a nivel de expediente. Ya, esas preguntas son básicamente de tus funciones como ingeniero, ¿no? De tu plan de la construcción, de tu obra, mejor dicho, ¿no? Todos los sectores, absolutamente todos, deben seguir la estructura del anexo 4, no hay más. Ya, la información que se vierta en el sistema, las vamos a ver aquí. Adicional a eso, tú vas a tener tu plan. Ahí sí vas a tener más información. Por ejemplo, en el sistema probablemente no puedas cargar en el mismo sistema
tu mapa de riesgos donde especifica los puntos de lavado de manos. Eso no implica que no los vas a considerar dentro de tu plan en tu empresa. Trabajadores se refiere a obreros, peones, no a los profesionales. No, trabajadores, todos los que están en tu planilla, y eso lo vamos a ver más adelante, en unas diapositivas posteriores, porque también existe la nómina de trabajadores, y los vamos a separar en dos grupos que ya voy a explicar. Entonces les decía que ya me salen las horas semanales dependiendo del número de trabajadores que yo he consignado. Introducción y objetivos. En introducción voy a colocar solamente una línea sobre la historia de mi empresa, muy general, y de repente uno o dos párrafos respecto a lo que es el COVID-19. Apareció en China, en la región de Wuhan, y cómo ha ido progresando. No me piden más, por eso me dan solamente 1500 caracteres con un párrafo basta. Objetivos. Voy a detallar el objetivo general que busco como empresa. Aquí tenemos un ejemplo: establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores en la empresa XYZ frente al riesgo de contagio del COVID-19. Y específicos, detallando cada lineamiento que yo creo conveniente que debo comunicar y que puedo, ojo, y que puedo hacerle seguimiento. Los objetivos no se colocan por colocar. No nos pongamos nosotros mismos la soga al cuello. Que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y que se puedan controlar en el tiempo. No hay más. Nómina de trabajadores por riesgo de exposición COVID. Respecto a la pregunta que me hicieron en el chat, aquí tenemos, en primer lugar, que designar los puestos de trabajo y el nivel de riesgo. El nivel de riesgo también está definido en la resolución ministerial 239. Y no es el nivel de riesgo conforme lo conocemos los especialistas en seguridad, ¿no? Porque aquí va a depender única y exclusivamente de la actividad que yo realizo. No va a depender del sector económico, no va a depender de la actividad económica, que es similar, ¿no? No. O sea, por ejemplo, si es mina, ya es un sector con riesgo alto. No. Porque si se encuentra realizando trabajos que de repente puede realizar solo y distante, no va a ser considerado como alto riesgo. Diferente es un puesto en el que tiene atención al público. Entonces, en la atención al público yo lo puedo considerar como riesgo alto, ¿no? Porque sabemos que muy alto es para el sector salud. Si es riesgo alto, yo coloco la barrera física, que también está especificada en la resolución ministerial, y con eso voy a reducir el riesgo. Adicional a eso están las mascarillas y todo el EPP adecuado. Entonces, se reduce el riesgo. El nivel de riesgo deben considerar entonces lo que está estipulado en la resolución ministerial 239. Luego, el sistema me pide la nómina de trabajadores según el nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la dirección de la empresa, el tipo de establecimiento, el número de trabajadores propios, que son los que están en planilla. Y los trabajadores terceros son otros tipos de contrato, vale decir CAS, locación de servicio u otro tipo de contrato que no sea planilla. Así de sencillo. Gente de planilla, trabajadores propios, otros contratos, terceros. Y adjunto en un Excel o en un Excel de preferencia la nómina. A ver, están haciendo aquí una consulta. Sí. Ese código que sale para poner de dónde dijo que salía, ¿cuál código? Jorge Antonio Peláez, ¿me puedes indicar cuál código? No me responde. De la diapositiva anterior. A lo que se refiere
disculpa, Melina. Sí, Creo que claro. en la diapositiva anterior, en donde indicas código, tipo de puesto, ¿no? Ya. Y otra alternativa más. Justamente ahí, ese Ah, código. ya. Ese código. Ah, ok, ok. Ese código sale por defecto, o sea, uno va ingresando los datos y se va agregando, ¿no? Como pueden ver, es correlativo. Aquí ha habido un error, ¿no? Pero sale según el sistema. Ya no se modifica. Uno va a darle clic aquí a agregar, me va a salir para ingresar los trabajadores, adjunto el archivo y se va a ir actualizando. Muy bien. Gracias por preguntar. Luego tenemos sigo las consultas, un ratito. Me indica Carla que no le salía el código. Mira, la capacitación que ha brindado Sensopas y que donde me han indicado eso ha sido recién hace 2 días. No sé si ustedes recuerdan que hace 3 días justo se cayó el sistema, que no se podía ingresar. La capacitación fue al día siguiente con ya teniendo el sistema actualizado. No sé si el código que tú has ingresado ha sido ayer o anteayer. Ok, anteriormente no salía, pero ahora sí. Ok, bueno. Luego pasamos al siguiente punto, que es procedimiento obligatorio de prevención del COVID-19. Este procedimiento tiene 7 lineamientos. Estos 7 lineamientos también se encuentran en la resolución ministerial 239. Y empezamos por limpieza y desinfección del centro de trabajo. Entonces, a ver, déjenme mover aquí. Listo. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo, insumos, frecuencia de realización. La resolución ministerial que le compete al sector construcción me habla de 2 fases. La primera fase se llama fase de inicio o reinicio de actividades y la segunda fase se llama fase de ejecución y fase de cierre. Entonces, en ambas fases yo debo tener 4 consideraciones en las cuales debo detallar la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, que son ambientes, mobiliario, herramientas, equipos y transporte de personal y carga. En estos, perdón, 5, en estos debo detallar punto por punto cómo se limpiarán, la frecuencia, los materiales que se usarán, el EPP y otros productos químicos a usar. Específicamente en el punto de transporte y personal y carga, les recomiendo considerar la resolución ministerial 258-2020 del MTC/01. ¿Por qué? Porque hay otras consideraciones. Por ejemplo, en la resolución ministerial de construcción solo me habla de limpieza al momento de hacer la limpieza del vehículo, del timón, de la palanca de cambio, de las manijas, etcétera. Pero si nosotros ingresamos a la resolución ministerial 258 y las leemos, vamos a ver que hay más implicancias y que debo acondicionar el vehículo dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo si es con carga, si es de personal, etcétera, ¿no? Entonces, sería interesante, o bueno, casi obligatorio, que si tenemos vehículos asignados a la obra, leamos esta resolución ministerial. En la fase de ejecución y fase de cierre, sí me dan ciertos lineamientos específicos. Me habla de la implementación de la zona de control de desinfección. Y en esta resolución ministerial me habla de microaspersores y mobiliario para insumos de desinfección. Sin embargo, no me da detalles de cuál va a ser el contenido de los microaspersores. Como sabemos, hay muchos tipos de microaspersores, pero debemos tener en consideración un pequeño detalle. Los microaspersores, si es que tienen una solución con algún tipo de desinfectante, no debe caer directamente en la piel porque podemos tener problemas, ¿no? Así que debemos elaborar ahí un protocolo. Ya tenemos un protocolo para elaborar, tenemos que ir anotando. Porque tanto la OMS como la OPS prohibieron, por ejemplo, los túneles de desinfección o similares. Entonces, si el personal va a ingresar y nosotros lo recibimos con microaspersores, debemos tener mucho cuidado al momento de
utilizarlos en nuestro personal. De lo que sí me hace una especificación es de que debe estar dotada esta zona de desinfección de agua, de jabón o una solución recomendada, como por ejemplo el alcohol gel. Para los ambientes, cuando son comunes, al finalizar la jornada deben ser limpiados con la técnica de la limpieza profunda, ¿no? No va a ser como antes. La limpieza profunda implica limpiar los interruptores, por ejemplo, ¿no? Las manijas de las puertas, todo lo que tenga contacto directo con las personas en varios momentos. Incluye también la zona de recepción y el envío de documentos de proveedores, que son 2 artículos específicos en el sector construcción. Mobiliario. Limpiar las superficies de contacto común como mesas, andamios, etc. Mínimo una vez al día. Herramientas están a cargo de personal en limpieza y debe ser diario si es que el uso es compartido. Y obligatoriamente al culminar la jornada. Respecto a los equipos, es una vez por jornada, y debemos utilizar alcohol, agua y jabón. Respecto al transporte, ya lo informé. Entonces vamos a tener esta interfaz. No sé si se aprecia muy bien, pero esta información de las 2 fases las vamos a vertir en esta cara del sistema del SysCovid, en donde sí vamos a tener que detallar o que elegir una o más alternativas es si no cuento con personal de limpieza, si cuento con personal de limpieza propio de la empresa o si tengo el servicio tercerizado. Probablemente haya obras en las que tenga los 3, pues selecciono los 3 y especifico, ¿no? De repente para limpieza interna, por ejemplo, de las salas de espera o de ambientes comunes, tengo personal de limpieza propio de la empresa. Y para la zona de desinfección, tengo un personal de limpieza tercerizado. Entonces ahí voy a tener que detallar. Tengo en el chat consulta. Ok. Identificación de sintomatología COVID previo al ingreso del centro de trabajo. Es aquí donde vamos a aplicar la ficha sintomatológica y vamos a considerar el anexo 1 de la resolución ministerial 265. Esta ficha también aparece en las 239, pero recuerden que fue modificada por la 265. Y esto va a depender básicamente si somos tipo 1 o si no somos tipo 1, porque cambia radicalmente. Entonces, aplicamos la ficha sintomatológica, tal como me indica la resolución ministerial del sector construcción, que es la ficha que se encuentra en el anexo número 2 de la 239. He recibido explicación del objeto de la evaluación y me comprometo a responder con la verdad, y empieza a detallar el trabajador. Si ha tenido sensación de alza térmica o fiebre, si ha presentado tos, si expectora o no, si tiene contactos con personas que han tenido confirmado el COVID-19, etc. Aplicamos la ficha sintomatológica, firmamos y almacenamos. Para la aplicación de la ficha sintomatológica se va a realizar una evaluación de descarte y el registro de los datos de todas las personas al ingreso de la obra. La resolución ministerial del sector construcción me habla de que el control diario de temperatura y pulsioximetría debe ser al reinicio de la obra, cuando un trabajador nuevo ingrese o cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado, que existe evidencia, ¿no? Entonces ahí se va a solicitar la ficha sintomatológica a cada persona que ingrese o se reincorpore a la obra, ¿no? Esa es otra evidencia, porque nosotros tenemos que ir registrando todas estas evidencias. Si el sistema no me pide la evidencia, cuando Sensopas haga la fiscalización posterior o de repente me fiscalices una FIL, yo sí tengo la evidencia que estoy aplicando la ficha sintomatológica. ¿Qué pasa si sale positivo? Se va a identificar todas las áreas donde haya estado la persona contagiada en las últimas 72 horas. Este detalle solo se da en el sector construcción, no es para los demás sectores.
Se van a suspender los trabajos en dichas áreas y la utilización de materiales, equipos, herramientas con los que estuvo en contacto el trabajador en tanto no se desinfecte, ¿no? Cerramos el área. Se va a reportar a través del SISCOVID, obviamente, y se va a reiniciar las obras una vez han sido desinfectadas las áreas. Ingresamos esta información en el sistema. Lenovo. Es el sector competente también fiscalizador de la aplicación del plan, es decir, que te fiscalice el sector construcción. Lo que indica la norma es respecto a este tema específico, es decir, al plan, Sensopas, Sunafil, la dirección regional o la entidad que te corresponde por tu zona, ¿no? Si es un gobierno regional o municipal. No habla de que tu sector va a ir a fiscalizarte. Probablemente pueda hacerlo, sí, pero no te va a fiscalizar que estés cumpliendo el plan. Para empresas no consideradas dentro del Decreto Supremo 003, es decir, las empresas tipo 1, voy a ingresar la información que le dije hace un momento, que se tiene que ajustar al sector. A ver, otra consulta. Ya. El tema de salir positivo, si un trabajador sale positivo, realiza su tratamiento y se siente saludable, o en todo caso es asintomático, pero ya salió positivo, entiendo, ¿en cuánto tiempo puede volver a trabajar? Eso lo voy a tocar más adelante, sin embargo, pues si sale positivo, tienes que esperar 14 días después y luego te hacen otra evaluación. Ya una vez que te dan el alta clínica, esperas 14 días más y luego te hacen otra evaluación. Esta indicación es general, está en la resolución ministerial 239. De salir positivo, el trabajador tiene una identificación. Otra consulta. A ver, esta es la última consulta y sigo avanzando, ¿sí? Eso depende si es moderado o no. Claro, va a depender de la sintomatología. Por eso, una vez que ya salió positivo, tienes que esperar 14 días. Luego te dan el alta clínica. De salir positivo, voy a ingresar las indicaciones según el sector que me corresponde. No debo dejar de lado las indicaciones de la resolución ministerial 239. Y a esto tengo que agregar lo que me indica el sector. Se colgó. Listo. ¿Qué pasa si no soy empresa tipo 1, sino 2, 3 o 4? El profesional de la salud es responsable de la aplicación de la ficha sintomatológica del COVID-19 establecida en el Ministerio de Salud. ¿Dónde encontramos esta glosa? En la resolución ministerial 239. ¿Qué pasa si es que sale positivo? Me adhiero a lo que indica el sector que me corresponde, en este caso construcción, que ya hemos indicado de salir positivo, se va a cerrar el área. Debo de indicar ese detalle aquí en el procedimiento. Se cierra el área por 72 horas y no se vuelve a reabrir hasta que haya sido desinfectada. Se tiene contacto con los trabajadores que han estado cerca de la persona que ha sido positiva al examen. Lavado de manos y desinfección. Durante el trabajo se van a disponer zonas dotadas de agua, jabón, papel secante y o solución hidroalcohólica al 70% para su desinfección. Posterior a la manipulación de cualquier material externo, también nos vamos a lavar las manos y vamos a disponer de alcohol al 70% en la recepción e indicar a la persona que llega que se desinfecte sus manos, ¿no? Con carteles, por ejemplo. Al interior de la recepción y disponer de un rociador y de papel toalla. Vamos a proveer también al trabajador de productos de higiene. Eso me indica la resolución ministerial del sector construcción. Si bien es cierto, aquí en el SISCOVID me indica de manera general si tengo profesional de la salud o no tengo y tengo que detallar cuáles son los procedimientos de limpieza, eso no implica
que en mi plan yo tenga que agregar, por ejemplo, carteles en los que se detallan los procedimientos para lavarse las manos. Que sea, por ejemplo, 20 segundos, que tengo que no olvidarme de los pulgares, la parte de adelante, de atrás, etcétera. Y si tienen evidencia fotográfica, pues mucho mejor, porque en cuanto tengan la fiscalización de cualquier ente autorizado, pues les va a pedir esa evidencia. Lo que nosotros debemos generar como profesionales especializados en seguridad es la evidencia. Si tengo formatos, genial, con los formatos les voy haciendo el seguimiento y también adjunto alguna evidencia fotográfica que puedo tenerlo pues en la laptop de la empresa, ¿no? Descargar día con día, colocar la fecha y de manera aleatoria tomarle la foto a algún trabajador. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Aquí hablamos básicamente de las capacitaciones. Ya tengo aquí en el sistema las charlas y difusión de material visual sobre la información del COVID-19 y medios de protección laboral con periodicidad al menos de una vez cada semana. No tengo 3. En otros, ojo, en el sector construcción me hace mención a hacer de conocimiento del personal de manera verbal y escrita las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 y el contenido del plan a través de la capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo. Me dice de manera verbal, pero no me dice de manera directa o indirecta. Así que, por ejemplo, esta capacitación que es virtual, yo sí la puedo considerar verbal. También me dice escrita. Puedo de repente enviar un correo corporativo en donde haga todo este detalle, ¿no? Todo este detalle y lo envíe a los correos de mis trabajadores. Ahora, las capacitaciones que menciona la resolución ministerial 239 son en el año. Y si recién van a ingresar, pues tienen su cronograma de capacitaciones que extenderlo hasta el mes de diciembre. También para la resolución ministerial 087 de Produce, me habla sobre el uso de arneses, protección auditiva, visual y debe ser personales, capacitar sobre su correcta limpieza y desinfección. A pesar de ser de uso personal y no compartido, se debe incluir esta capacitación en esta interfaz del SysCovid. Por ejemplo, otra capacitación, correcta segregación de los residuos sólidos con posibilidad de estar contaminados con el COVID-19. Si yo ya tengo unos depósitos especializados para, por ejemplo, el desecho de mascarillas o de guantes, el personal tiene que saber. Entonces lo capacito. Para eso necesito evidencia. Nuevamente puedo generar otro registro más. Ahí ya creo que voy mencionando como 5 o 6 registros. Medidas preventivas colectivas. En estas medidas preventivas me van a pedir el listado de las actividades principales y de las áreas comunes, de las áreas de reuniones, de trabajo. Para el sector de construcción, las actividades principales están, por ejemplo, en la ventilación. Se sugiere, no siempre que sea posible, que sea natural, una ventilación natural. Recuerden que el aire acondicionado no es apropiado, o sea, no es que el aire acondicionado va a renovarse en el ambiente cerrado, no es así. Pero si ya no se puede hacer más, se pide que se incremente la cantidad de limpiezas en los filtros que utiliza el aire acondicionado. Mantener el distanciamiento de 1,5 metros. De repente en otro sector puede ser de 2 metros, pero en el sector construcción me indica específicamente que sea 1,5 metros. Y si es ineludible que yo me tenga que reunir de manera presencial, tiene que haber una desinfección completa por cada persona antes de ingresar a la tarea o antes de ingresar a esta reunión, ¿no? De las áreas, utilizar para todo el personal de manera permanente mascarillas y guantes. De las áreas comunes, el distanciamiento nuevamente de 1,5 metros y vamos a generar turnos. Esta resolución ministerial me habla de formar brigadas, ¿no? Turnos de ingreso para la alimentación, por ejemplo, turnos de ingreso para los vestidores. Si es que antes todo el mundo ingresaba a las 8,
pues armo 2 brigadas cada media hora. Un grupo que puede entrar más temprano, de repente 7:30, otro grupo a las 8 y otro grupo 8:30. Y así esas 3 brigadas no se van a juntar y voy a poder mantener el distanciamiento social. Las reuniones de trabajo y capacitaciones de manera virtual, mientras dure el estado de emergencia, indica este protocolo. Las reuniones principales, si es que son ineludibles, repito, el aforo debe ser al 50% de su capacidad. Y si es que antes tenía la marcación del ingreso de manera biométrica, pues ahora la tengo que suprimir. Tengo que cambiar el tipo de ingreso, del registro del ingreso unipersonal. Un puesto con contacto con público, por ejemplo, la persona que te atiende en la sala de ventas debe colocar una barrera física para reducir su exposición. Si es que existen obras en los campamentos o donde existe internamiento del personal, los regímenes de jornadas deben ser más largos hasta los permitidos por ley. Ojo, ahí la empresa debe de, por ejemplo, las mineras, ¿no? Deben de tener mucho cuidado con no violar los lineamientos que indica la ley del trabajo. Y limpieza y desinfección del calzado. Esto aplica también para todos los sectores, incluso en sus hogares. Medidas de protección personal. Esta es la interfaz del SYS-COVID. Aquí solamente me pide seleccionar si es supervisor o profesional, profesional de la salud. Por ejemplo, a través del, ya sea supervisor o profesional, se brindarán los equipos de protección personal. Genero un registro. En coordinación con el supervisor o profesional de la salud, se implementarán las medidas de prevención del uso y equipos de protección personal, etc. Ahí puedo generar otro registro. Y el acopio de equipos de protección personal usados, como guantes, mascarillas, serán depositados en contenedores ubicados. Selecciono el check. ¿Qué es lo que yo debo considerar aquí? En la modificatoria de la resolución ministerial 239, es decir, en la RM 265, me habla que el uso de equipos de protección respiratoria, FFP2 o N95, es de uso exclusivo de profesionales de la salud, porque estos tienen un riesgo muy alto por la exposición biológica. Entonces, si yo voy a colocar esta información, debo tener especial cuidado en colocar el motivo, porque estamos utilizando la mayoría de personas las mascarillas de 3 pliegues, ¿no? Entonces, si yo voy a colocar que utilizo mascarilla N95, debo justificar por qué, porque hay una resolución ministerial del MINSA que me pide que no use la N95, que deje que esas mascarillas la utilice el profesional de la salud con muy alto riesgo de exposición biológica. Una consulta. La biométrica, la marcación biométrica es aquella en la que yo pongo mi huella digital, ¿no es cierto? Entonces, como es un solo equipo y todas las personas van a poner su dedo en este equipo, puede haber un contagio. Entonces, debo yo como empleador elegir otro tipo de marcación. De repente, me apoyo del jefe de cada, o el encargado o el supervisor de cada brigada. Recuerden que ahora vamos a tener brigadas en las obras, para que haga reconocimiento del personal. Se me ocurre que utilicen un distintivo o un photocheck para que el supervisor o el jefe de brigada, como le quieran llamar, tenga él solamente el registro de ingreso. La idea es que no toquen un mismo equipo todas las personas. Seguimos. Implementar medidas para el uso correcto y obligatorio de las mascarillas. Con el cuadro, por ejemplo, tengo las mascarillas, utilizo un cuadro de nivel de exposición a COVID. Si es con guantes, también un cuadro de lavado y secado. ¿Por qué? Porque la normativa del sector construcción sí me habla de lavar y secar correctamente los guantes. Sobre todo, los impermeables sugieren que sean con forros de algodón. Estas especificaciones, las que están con letra negra, están en la resolución ministerial de construcción y las que están con letras rojas están en la resolución ministerial del MINSA. Adicional a eso, vamos a adjuntar un cuadro indicativo del EPP por nivel de exposición.
Es muy aparte, obviamente, de la matriz de identificación de PP por puesto de trabajo en la obra. Por eso es que le indiqué al inicio que no debemos confundir los niveles de riesgo. Este es el anexo 3 de la resolución ministerial 265, porque esta también fue modificada, ¿no? Entonces aquí me habla del nivel de riesgo por puesto de trabajo. Si es muy alto, ¿qué tipo de PP voy a utilizar? Si es riesgo alto, ¿qué tipo de PP voy a utilizar? ¿No? Guantes, traje de protección biológica. Si es un riesgo bajo de exposición, de repente solamente las mascarillas quirúrgicas y con eso disminuyo mi barrera. Ojo que aquí, por ejemplo, las personas que tienen atención al cliente o diferente tipo de atención, su riesgo de exposición es alto. Entonces, no solamente me va a bastar con la mascarilla quirúrgica, ¿no? Sino debo de incrementar la barrera física. Ah, ya, me están escribiendo. Listo. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto del COVID-19. Debemos seleccionar para qué tipo de empresa, ¿no? Si son empresas sin puestos de riesgo muy alto o para empresas con riesgo muy alto. Y aquí voy a detallar, durante la emergencia sanitaria nacional se realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente a la probable aparición de comorbilidades. ¿A qué se refiere esto? En primer lugar, todas las entidades públicas y privadas que realicen tamizaje para COVID-19 debe solicitar tanto a la DIRIS como DIRESA o GERESA, según corresponda, formar parte de la Red Nacional Epidemiológica o de Epidemiología como una unidad informante. Este párrafo tiene como base legal la Resolución Ministerial 265. Luego, el seguimiento de contacto se realiza por el personal de salud de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con estas entidades, según corresponda también. La consideración de otros factores de riesgos como ergonómicos y psicosociales que no los están considerando. Deben, por favor, no deben olvidar estos dos factores. Si alguno de ustedes conoce a alguien que está trabajando en un puesto de alto riesgo según las consideraciones del COVID-19, se habrá podido dar cuenta que el factor psicosocial es muy alto. O sea, la gente ya está pensando, ¿no? Que a cualquier dolor de garganta o de repente la aparición de una alergia ya se siente contagiado. Así que debemos ponerle especial énfasis a los factores, tanto ergonómicos como psicosociales. Ah, me olvidaba. ¿Y ergonómicos por qué? Recuerden que hay muchas empresas que tienen a su personal trabajando de manera remota en casa. Y muchas de estas personas no tienen el mobiliario adecuado en casa para mantener la ergonomía adecuada. Y también, luego de todos estos meses, se están presentando problemas ergonómicos, porque no tienen la silla adecuada, porque la laptop es muy baja porque está en su mesa, no tienen un escritorio, entonces a veces trabajan en su cama, así que esto está generando muchos problemas y nos gusta o no, estás realizando tu trabajo. El sector construcción indica que la frecuencia de control de temperatura y pulsoximetría es según el nivel de riesgo de los trabajadores. Sí les indiqué que eso es al ingreso de la jornada y me indica el sector construcción que es al inicio y al final. Procedimiento obligatorio para el regreso y reincorporación al trabajo. En primer lugar, para el regreso al trabajo. Solo se consideran a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y que no presentaron ni presentan sintomatología COVID-19, a los que no fueron casos sospechosos o positivos y a los que estuvieron trabajando y no continuaron debido a las restricciones emitidas por el gobierno, es decir, los que estuvieron en plena cuarentena. Se aplican todos los lineamientos de la parte que hemos visto, de la parte 7 del presente documento, es decir, del plan
Y el sector construcción me indica que todo el personal deberá pasar por los exámenes médicos obligatorios. Es decir, el regreso al trabajo es para las personas que no han sido caso ni sospechoso ni positivo. La reincorporación al trabajo se refiere o se determina el proceso de reincorporación de los trabajadores que cuentan con el alta epidemiológica, que quiere decir que han sido casos positivos, ¿no? Entonces, para los casos leves se pide 14 días calendario después de iniciado el aislamiento y para los casos moderados o severos, 14 días calendario después del alta clínica, lo que les mencionaba hace unos minutos. Es el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional quien realiza el seguimiento clínico y va a considerar principalmente el trabajo remoto antes de hacer que reingresen, ¿no? Y su EPP adecuado en caso tenga que asistir al centro de labores. Ojo que la resolución ministerial 239, la 265, me habla que el profesional de la salud puede hacer una visita, ¿no? A la casa de la persona una sola oportunidad. Y luego todo el monitoreo se hará de manera telefónica. Obviamente manteniendo el distanciamiento, con el EPP adecuado, ¿no? Pero me habla así de una visita presencial. A ver. Para una empresa con nombre jurídico que es de diseño gráfico, recién está en construcción, no tiene planilla, se debe inscribir para poder... ¿Me hablas de una empresa de diseño gráfico? Ya, si es un sector distinto, lo dejamos para el final, por favor. Las personas vulnerables también deben regresar al trabajo. No, no es que deben. Podrían si es que tienen una declaración jurada, que sí la tengo anexa aquí en las diapositivas y les voy a mostrar. Pero eso de manera general se indica en otro documento legal, ¿ya? ¿En qué consiste el seguimiento clínico? ¿Se tiene que llenar algún formato del sistema? Es de la responsabilidad de la empresa brindar esto a sus trabajadores, de no ser así. Ya, a ver, estas preguntas se indica que la 239 de una visita a trabajador es obligatorio. Se recomienda, Carla Pardo, se recomienda. Y está en la 265. Lenovo. A ver, déjenme hacerle seguimiento a las preguntas, por favor. A ver, Sony. Buenas noches. ¿En qué consiste el seguimiento clínico? ¿Se tiene que llenar algún formato en el sistema? Básicamente, el seguimiento clínico lo va a hacer el profesional de la salud en cuanto haya un caso sospechoso o positivo. Si bien es cierto, tenemos la ficha sintomatológica, también tenemos que informar mediante el sistema si es que tenemos un caso sospechoso o positivo. ¿Ya? Pero ese es otro procedimiento. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico a puestos de trabajo. Vamos a revisar todos los procedimientos de los trabajos con riesgos críticos de la empresa y actualizarlos en base al contexto del COVID-19, sobre todo en los que se pueda generar causa directa de daño a la salud del personal a causa de la cuarentena. Recuerden que hay empresas que incluso hasta ahorita en la fase 2 de reactivación no han sido aperturadas. Entonces, cuando estas personas, los trabajadores, el personal en general, se reincorpore, probablemente pueda encontrar ciertos problemas en su área de trabajo. Entonces ahí tenemos que empezar a revisar los procedimientos y alinearlos al contexto del COVID-19.
de repente que han estado sin mantenimiento, sabemos que tenemos que hacer limpieza profunda todos los días, pues este va a requerir una limpieza especializada. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores. Se deberán aplicar antes del inicio de las actividades todos los lineamientos señalados en el título sexto, es decir, procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 para todo el personal que durante el periodo de aislamiento social obligatorio dictado por el Estado no haya presentado síntomas de COVID y haber sido identificado como caso sospechoso o caso positivo. Entonces, en el proceso para la reincorporación voy a seleccionar las actividades que se realizarán según este listado. Y luego voy a describir otras medidas adicionales de reincorporación al trabajo dependiendo del sector donde me encuentre. Hace algunas especificaciones, el sector construcción sí, pero todas están alineadas a la 239 y a la 265. O sea, no hay una mayor especificación o algo que sea distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí me hablan del monitoreo de sintomatología de los 14 días, si es caso leve, si es caso grave. Responsabilidades y cumplimientos del plan. Según la resolución ministerial 239, me indica que el gerente general es el responsable de brindar los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución del plan. El profesional de la salud es responsable de asesorar y velar el cumplimiento del plan. El área de seguridad y salud en el trabajo debe brindar el soporte para dicho plan, ¿no? Como el asesoramiento, el ingreso al SISCOVID, etc. Los subgerentes van a revisar y van a difundir y dar seguimiento del cumplimiento del plan. Los trabajadores son responsables de cumplir las medidas del plan. Hay artículos específicos para los trabajadores en el sector construcción y ya mencioné algunos, ¿no? Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que los trabajadores tienen el compromiso de tomarse la temperatura todos los días antes de salir de su casa. Si tiene una temperatura que sobrepasa los 38 grados, deben comunicarse inmediatamente con el residente de la obra y deben darle cuenta para que hagan ya las coordinaciones respectivas. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de aprobar el presente plan y velar por su cumplimiento. Para el sector construcción, el residente de obra debe garantizar la ejecución del protocolo en cada una de las actividades a su cargo. Y el supervisor de obra, así como el profesional de la salud, indica esta resolución, debe hacer cumplir las disposiciones del protocolo en lo que corresponda. Tengo 3 consultas. Carlos, ahorita estamos viendo el tema del sector construcción. Te respondo eso al finalizar, por favor. De manera general, todas las empresas deben ingresar a su plan. Gina, me dices consulta, pero no leo tu consulta. Ok. Entonces, esta es la interfaz para ingresar las personas responsables del cumplimiento del plan, tal como indicábamos en las dos diapositivas anteriores. Tienen responsabilidades ya definidas, se pueden apoyar tanto en la resolución ministerial 239, como indica aquí, estas son las responsabilidades específicas, y en la resolución ministerial de construcción son estas básicamente. El presupuesto y proceso de adquisición de insumos. El SISCOVID me presenta esta interfaz y me indica que la proyección es para 6 meses. Claro, porque ya estamos a mitad de año, ¿no? Ya me queda la proyección de julio a diciembre. De materiales de limpieza y desinfección, equipos de protección personal, recursos humanos, otros los que yo vaya agregando. Lo que sugiero es que en la empresa
nosotros tengamos definidas cada uno de los materiales y con sus especificaciones, ¿no? Ahí vamos a poder saber con la frecuencia de cambio cuántas cantidades vamos a necesitar de cada EPP. Y obviamente la proyección sí se va a hacer hasta diciembre. Documentos de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. A ver. Si la empresa no contara con ningún personal en planilla, solo 3 personas terceras, igual necesitaría elegir un supervisor de seguridad. Se supone que estas personas, asumo que me estás hablando del sector construcción y tienen SCTR, vas a tener que elegir un supervisor. Un trabajador realizó un examen ocupacional en noviembre, salió de vacaciones en marzo. Ya. A ver, Gina. Un trabajador realizó un examen ocupacional en noviembre, salió de vacaciones en el mes de marzo, su pago solo se le dio el 50% en abril. El trabajador asume sus gastos de descarte por su cuenta solicitados por la doctora de su empresa. Diagnóstico asma bronquial. Es correcto, ya que no recibe pago alguno. Gina, no entiendo tu consulta, la relación con el tema y básicamente no la entiendo. Buenas noches. Gina, Buenas noches. ¿sí? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, mire, bueno, básicamente está direccionado a que al trabajador, a pesar que está en planilla, ¿no? Desde que salió de vacaciones hasta ahora no puede ingresar a su trabajo, dado que tiene pues este diagnóstico, ¿no? Por la tos de hace un mes. Entonces, a raíz de ello, hasta el momento solamente recibió el 50% de su pago. Estando una doctora en la empresa, ella no asume por medio de una solicitud a que a salud le vayan a sacar su prueba, ¿no? Él está incurriendo con todos los gastos y al momento no le pagan. Entonces, ¿qué puede hacer ese trabajador? ¿Hay una falta ahí o está bien el procedimiento de la empresa? A ver, en este caso, ya, en este caso, a ver, la doctora obviamente se va a cubrir porque el asma, recuerda que está dentro de las enfermedades con riesgo alto, así que por Claro. eso no le va a permitir, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿este trabajador qué tipo de contrato tiene? ¿No? O sea, ¿recuerdas la diapositiva en la que separábamos de planillas y de terceros? Es planilla directo a la empresa, no es tercero. Ya, entonces se ha comunicado a salud. Justamente la idea era que se entrevistara, disculpe la pregunta, ¿no? Que se entrevistara con la doctora, pero la doctora no lo quiso recibir, me imagino que es por temor, y solamente le mandó a la gente de seguridad a que traiga una prueba de descarte del COVID, ¿no? Por lo que Y, tenía esa tos. y Entonces, su prueba salió. ella en ningún momento salió a atenderlo, a recibirlo, a ver, ¿no? Cuál era su diagnóstico, nada, ¿no? Ya. Entonces, Sí, la resolución ministerial sí indica, ¿no? Pero va a tener que esperar, pero si está en planilla el trabajador, uh-huh, en primer lugar sí tiene que actuar en salud, ¿no? Y claro. no veo ahí mayor problema, pero si está en planilla, ¿por qué se le ha retenido el pago? O sea, eso está fuera, ¿no? A eso voy, a eso voy. O sea, no tenía por qué restringirse el pago, ¿no? Porque sus pruebas, de hecho, que él va de salud y se lo saca y le muestra, ¿no? Pero también ha mostrado certificados particulares, ¿no? La verdad, bueno, ha sido toda una gestión, pero básicamente el pago no le han debido de restringir. de retener, ¿no? Ajá. Ahí hay una falta por parte de la empresa, ¿cierto?
Exacto. Mira, ahorita sí estamos Mm, hablando del parte de la estructura del plan. Sin embargo, en las resoluciones disculpe, ministeriales y en otras del ya, Ministerio del Trabajo, sí te habla respecto a tener mucho cuidado con el pago, ¿no? Por eso es que se ha habilitado todo de la suspensión perfecta y esto para que las empresas no cometan este tipo de errores que son considerados a veces abusos. Así que claro. ahí te sugiero que podamos tener en cuenta las resoluciones ministeriales que ha emitido el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Ujú, Porque por la parte de la seguridad y salud ocupacional, ya está claro, ¿no? El trabajador debe esperar a que la tienda de salud y sigue su trámite. ujú. Sí, así es, doctora, sí. Bueno, gracias. A ver, Carlos, gracias Karen por tu consulta, por tu respuesta, perdón. En este ítem que está por explicar, en el nombre del supervisor va el responsable de seguridad y bueno, como la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores y solo le compete un supervisor elegido por los trabajadores, colocaría el nombre del supervisor elegido en miembros del comité y adjunto acta de aprobación del supervisor. Sí, así es, Carlos. Creo que hay salud, te da 3 meses más después de dejar salud. Ah, Julio, te refieres a la consulta de Gina, ¿verdad? Ok. Por favor, apaguen sus audios, estoy escuchando una consulta más. Sí. En esta interfaz vamos a ingresar el nombre del supervisor y también, como indicaban en la consulta, los nombres los nombres de los miembros del comité, si es que lo amerita, ¿no? Porque si no lo amerita, entonces vamos a elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Debemos tener mucho cuidado en el correo y en los teléfonos consignados. Recordemos la primera parte de la exposición. Sensopas nos va a supervisar y se va a contactar con las personas, con los contactos que ingresemos aquí en esta ficha. Justamente haciendo hincapié en lo que indicaban en la consulta, hay muchas charlas de manera general en las que indican que todas las empresas deben contar con comité. Y si nosotros conocemos la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, sabemos que no es así. Es por eso que aquí hago la especificación con, con el artículo específico, ¿no? Ya sabemos que más de 20 trabajadores amerita un comité elegido por el personal y menos de 20 trabajadores amerita un supervisor. Finalmente tenemos los anexos. Para el cumplimiento del presente documento, se deberán de mencionar procedimientos, formatos para el registro de cumplimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional y en caso de no tenerlo, se deberá implementar de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y modificatorios. Como indiqué en un inicio, como ustedes han podido evidenciar, en el SYSCOBIT me pide información específica, pero no significa que yo me voy a quedar solo con esa información para mi empresa. En mi empresa yo debo contar con los formatos, con los registros, la mayor cantidad de evidencia que yo pueda consignar. En el sector construcción me piden, por ejemplo, que coloque paneles en la entrada, como ya les mencioné hace un momento, que el aforo sea el 50% de su capacidad. Entonces, yo como trabajadora, ¿cómo voy a saber? Mediante los letreros, ¿verdad? Cuando, cuando Sensopas o alguna otra entidad vaya a la obra y la supervise, va a ingresar a los ambientes comunes y va a buscar el letrero informativo. Le puede consultar a un trabajador si es que ha sido capacitado y si es que ha sido así, la evidencia, por ejemplo, los correos corporativos, ¿no? Que han sido enviados a través del encargado del área de seguridad y salud en el trabajo para todo el personal. Ok, tengo mi evidencia. A ver, vamos con las consultas.
salud da más veces en proporción al tiempo de trabajo como periodo de latencia. Se puede, eso respecto a la consulta anterior, así es. No sé si tienen alguna consulta adicional. Como autoridad competente, estoy obligado a supervisar in situ el cumplimiento del plan. Es decir, Lenovo, no sé tu nombre, Lenovo, que las supervisiones pueden ir a la obra. La respuesta es sí. O sea, las supervisiones no van a empezar mañana o en una semana. De hecho, sí hay notificaciones de supervisión por parte de SUNAFIL. No es que van a ir 3 o 4 personas, probablemente solo vaya una y haga la evidencia y haga, perdón, la supervisión manteniendo el distanciamiento social con el EPP adecuado y todos los requerimientos que amerita. ¿Por qué? Por el mismo hecho de la necesidad de crear el registro de incidencias, porque han existido muchas quejas por parte del personal que no se están cumpliendo con los lineamientos de seguridad que exige esta pandemia. Entonces se han visto en la necesidad de crear esta ventana o esta puerta para que el trabajador registre sus incidencias y que posteriormente haya la supervisión in situ o presencial. ¿Podría elaborar un poco más sobre cómo se actualiza el plan? ¿Se debe hacer en el sistema? Sí, la actualización mensual se hace directamente en el sistema. Porque, por ejemplo, hay empresas que están colocando que no tienen el sistema de gestión implementado, pero en un mes ya van a culminar con algunos formatos que quedaron pendientes. Entonces, en un mes, cuando le corresponde, según el último número de su RUC, va a ingresar al sistema y va a actualizar esa información. Y así de repente con algunos otros detalles, suponiendo que la 087 del Ministerio de Vivienda y Construcción saque una actualización o una modificatoria. Entonces las empresas que se encuentran dentro de este sector van a tener que actualizar y regirse respecto a esta modificatoria. Ingresas nuevamente al link, ingresas con tu usuario, tu contraseña y actualizas la información. Registrar la empresa hace 20 días y no me enviaron usuario y contraseña. La plataforma anterior no te enviaba. Era directo el envío del plan PDF. ¿Cómo solicito la contraseña para actualización mensual? Bueno, aún no ha pasado, Luis Tipiana, aún no ha pasado un mes. Justo en la última capacitación del Instituto Nacional de Salud, nos indicaron que muchas personas no han consignado bien el correo. Si este no ha sido tu caso, si estás seguro que has consignado bien tu correo, verifiquen el spam. Si aún así no tienes has consignado bien tu correo, no te ha llegado la confirmación al spam, se sugiere esperar un mes, ¿no? En un mes para que luego te envíen la información y si es que no te llega ahí, nuevamente ingresas te correspondería ya tu actualización. Un ratito. Es obligatorio hacerlo en otros rubros donde sea bajo el riesgo de contagio. El ingreso del plan es transversal a todos los sectores y a todos los tipos de empresa. Si bien es cierto, hay diferenciación entre empresas, por ejemplo, las tipo 1 que tiene menos información o menos requerimientos, tipo 2, pueden ir ingresando todos sus planes. Solamente les pido que deben regirse, si les corresponde o no en la fase. Si no les corresponde, probablemente en un día que no esté saturado el sistema, sí les va a permitir ingresar su información, ¿ya? Pero cuando se descargue la constancia, sí les va a salir la glosa que su empresa aún no está autorizada a reinicio de actividades. Si tienes muchas sedes o proyectos, la cantidad de profesionales no son suficientes, ¿cómo se podría hacer respecto a la toma de temperatura, ingreso-salida? Ojo que los profesionales, ¿te refieres, Carla, a los profesionales de salud? Porque, ojo que los profesionales de salud, según la actualización de la resolución ministerial del MINSA, o sea, la 265, te indican que son responsables de la toma más no del registro.
Y eso se ha ido adecuando a los requerimientos de las empresas, ¿no? Es más, están contratando personal solamente para la toma de temperatura, si a eso te refieres. Profesional me refiero que no, a personal me refiero que no son profesionales de la salud. En el sector minería, ok, vamos a hablar de minería. En el sector de minería, los mineros artesanales formales deben contar con un profesional de la salud considerando una empresa de 6 personas. A ver, de manera general no le correspondería. Sin embargo, un momentito. Sin embargo, sería irresponsable de mi parte decirte si sí o no mientras estamos hablando de construcción, ¿ya? Según la cantidad de trabajadores le correspondería Julio. El responsable del llenado de la documentación SysCovid es el supervisor de seguridad o el doctor o enfermero que está en la obra. ¿Recuerdas el inicio de la charla, Gina, donde hablamos de a quién va a notificar el Sensopas? Pues bien, puede notificar tanto al supervisor como a los miembros del comité. Entonces, dentro de toda esta gama de profesionales, porque en verdad son muchos, lo ideal sería que lo ingrese el personal de salud responsable del plan, ¿ya? El profesional de salud responsable del plan. Como la 265 me habilita a que contrate otro personal que sea especializado en seguridad y salud en el trabajo, también le puedes asignar a este profesional el llenado de la información, como estamos haciendo muchos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, les recuerdo que Jorge nos va a mostrar un plan ya ingresado. Yo voy a dar por culminado hasta aquí mi intervención. Les dejo aquí mis números de contacto en redes sociales.